el manejo de la disección aórtica tipo B. La disección aórtica, bueno, esto todos ustedes lo saben, es la emergencia cardiovascular aórtica más, digamos, de mayor mortalidad y de mayor frecuencia. Tiene una mortalidad de hasta un 30% y se estima que hay un porcentaje alto de pacientes que ni siquiera alcanzan a llegar al hospital y mueren antes de una intervención. Esto englobando obviamente las disecciones tipo A y tipo B, que son las tipo A de mayor frecuencia, de mayor presentación. La disección aórtica hace parte del síndrome aórtico agudo de la tríada con el hematoma intramural aórtico, con el cual comparten características clínicas y también terapéuticas, y la úlcera penetrante. Es la emergencia aórtica más común, como ya les decía, inicia con la ruptura de la íntima y el paso del flujo sanguíneo hacia la capa media, creando un flap íntimo medial, que es el que va a generar doble luz, o se creen dos canales o en ocasiones más de dos canales, y es lo que nos lleva a crear una luz verdadera y una luz falsa que van a estar separadas por este flap. La presión dentro de esa luz falsa se va extendiendo distalmente y en ocasiones también lo puede hacer retrógradamente, llevando pues a su presentación. Como les decía, el 30% más o menos de las disecciones son de tipo B, entre 30 y 40, y una gran mayoría son de tipo A. La mortalidad global intrahospitalaria es más o menos de un 15 a un 20%, y la pérdida del tejido elástico de la pared es lo que va a hacer que la luz falsa se vaya a dilatar y haga una degeneración aneurismática, que es el principal problema que vamos a tener cuando debemos encontrarnos con estos pacientes a largo plazo. Las causas pues más comunes son la hipertensión, obviamente, que es la que está asociada en el 80% de los pacientes con disección aguda tipo B. La mayoría de estos pacientes, o un gran porcentaje, ya tienen tratamiento antihipertensivo, pero no son adherentes al mismo, y hablamos de una hipertensión pues con cifras como ustedes ven aquí. La enfermedad genética y congénita pues es la otra causa frecuente de la disección aórtica, tanto de tipo A como tipo B, la enfermedad de Marfan, el Ehlers-Danlos y otra serie de colagenopatías que están asociadas también a la presentación de la disección. Y tenemos también la presencia de la coartación aórtica y el divertículo de Comerel, que también se asocian a la presentación de la disección tipo B. Clínicamente, entonces, vamos a dividir en dos grupos y ya nos vamos a centrar en la disección de tipo B, y hablamos de una disección complicada o una disección no complicada. La disección complicada está asociada a la ruptura aórtica o a un síndrome de malperfusión que puede afectar cualquier órgano de los que están derivados o irrigados por la aorta. Tenemos malperfusión cerebral, medular, con pacientes presentándose con paraplegia, malperfusión visceral o de extremidades. Y cuando no tenemos ninguna de estas manifestaciones, pues hablamos de una disección no complicada. Los síndromes de malperfusión están asociados a dos tipos de presentación: la malperfusión dinámica y la malperfusión u oclusión mecánica, en la cual en la dinámica solo tenemos la movilidad del flap que se dirige hacia el origen del ostium, y durante los latidos cardíacos pues va a disminuir o a cerrar el flujo a ese vaso target, digámoslo así, a diferencia de la oclusión mecánica o estática, en la que sí tenemos una oclusión por el flap de disección que se extiende hacia el vaso o por una trombosis del mismo. El tema con la disección aórtica tipo B es que históricamente pues ha habido diferentes tipos de manejo desde antes de la era endovascular, y este año más o menos son 30 años que se cumplen del primer tratamiento endovascular para una disección aórtica tipo B. Anteriormente las opciones de manejo eran o el manejo médico o el manejo quirúrgico abierto, que obviamente tenía o acarreaba una mortalidad muy alta, y por eso la mayoría de los pacientes simplemente se dejaban, cuando no estaban complicados, destinados a manejarse médicamente. Actualmente se han venido desarrollando diferentes guías, tanto en las sociedades americanas, sociedades europeas, el Colegio de Cardiología, y vamos a referirnos específicamente a tres de las guías más recientes, que son las que tenemos en consideración en el momento, que son la guía de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular y Cardiovascular,
que es del año 2019, liderada esta guía por el doctor Lombardi. En el año 2022, el Colegio Americano de Cardiología y la AJA desarrollaron esta guía también, en la que se habla del manejo de la disección aórtica, y este año tenemos una nueva guía, esta europea, de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular y de la Sociedad de Cirugía Torácica, en que se dieron algunas modificaciones y vamos a hablar sobre ellas un poco más adelante. Entonces, básicamente, el resultado de estas guías es enfocarnos ya no solo al paciente, dividirlo en que está complicado o no está complicado, sino tener en cuenta un tercer grupo de pacientes que se llaman pacientes de alto riesgo o una disección no complicada de alto riesgo, en que con algunas características tanto anatómicas en los estudios tomográficos como clínicas podemos hablar de un paciente que va a tener posiblemente complicaciones o degeneración a largo plazo. Entonces estos pacientes los dividimos en las guías nuevamente, en no complicados, como ya hablamos, la disección complicada, y pacientes de alto riesgo con algunos factores que vamos a mencionar aquí con más detalle. Tenemos los criterios morfológicos, que son los que observamos en las tomografías, y hablamos de un flap, de un orificio o un desgarro de entrada mayor a 10 milímetros, un orificio de entrada en la curvatura menor del arco aórtico, un orificio a menos de 20 milímetros de la arteria subclavia. Cuando la disección arranca muy cerca de la subclavia, vemos con el tiempo que esto se va a degenerar hacia un aneurisma del arco. Diámetros de la luz falsa mayor de 22 milímetros de entrada o un diámetro de la aorta de más de 40 milímetros también es un factor pronóstico malo que nos va a hablar de una degeneración aneurismática a corto plazo. Y la presencia de motórax o derrame pleural también entra dentro de los criterios morfológicos. Mientras que dentro de los criterios clínicos tenemos el paciente con dolor persistente a pesar de las dosis máximas permitidas de analgesia, o un paciente con una hipertensión con 3 tipos diferentes de medicamentos antihipertensivos, pues es un paciente que sabemos que va a llevar a complicaciones clínicas más adelante. Entonces este es el concepto adicional que se crea con las nuevas guías, tanto la guía americana del 2019 y las guías del 2024 también las siguen mencionando. Tenemos también variaciones con las nuevas guías en cuanto a la clasificación temporal. Anteriormente se hablaba solo de una disección aguda hasta los 14 días y una disección crónica a partir de los 14 días, y eso cambiaba o modificaba mucho el enfoque del paciente, porque con un paciente en 15 o 20 días de una disección ya se catalogaba como un cuadro crónico y se le cerraban las puertas de un posible manejo endovascular. Hoy en día hablamos de una disección hiperaguda cuando está en las primeras 24 horas, en que idealmente se debe evitar una intervención por los altos riesgos de ruptura de la pared. Disecciones agudas hasta 14 días. Tenemos que la mayoría de los pacientes que fallecen por disección aórtica fallecen en este periodo, pero se nos abre ahora una puerta hacia la disección subaguda hasta los 90 días, que es un periodo ideal para hacer el manejo endovascular en los pacientes no complicados, y en que ya el riesgo de ruptura o lesión del septum de la pared pues va a disminuir. Y la disección crónica, entonces, hoy en día se habla a partir de los 90 días. Después de los 90 días, el septum ya se vuelve rígido y comienza ya a haber otro tipo de comportamiento cuando se hace el manejo endovascular. La clasificación anatómica también cambió, y esto es muy importante ya que lo tengamos en cuenta. Anteriormente hablábamos de la disección de la clasificación de Stanford y la clasificación de Debecki. Debecki ya prácticamente es obsoleto, hoy en día nadie habla de este tipo de clasificación, pero teníamos una clasificación de Stanford que hablaba solamente de una disección tipo A cuando estaba originada en la aorta ascendente o llegaba hasta el ostium de la subclavia, y la disección tipo B cuando venía a partir de la subclavia. Hay un segmento de la aorta que es el segmento del arco aórtico que quedaba como en un limbo porque no ni correspondía a la presentación clásica de la disección tipo A, y por lo tanto el comportamiento era diferente y los cirujanos cardiovasculares tendían a no querer operar estos pacientes, mientras que de disección B se hablaba solamente de las que originaban de la subclavia, pero si había un desgarro retrógrado o había compromiso del arco, ya automáticamente se clasificaba como una A, pero con un comportamiento diferente a la disección tipo A clásica. Entonces, pues pensando en todas estas
controversias que se generaban, como les decía, ninguna de las dos clasificaciones o las clasificaciones previas hablaba de las disecciones de arco. Se llevó a una modificación que es la que tenemos hoy en día en la guía de la Sociedad Americana, la del 2019, y es basada en las zonas de Ishimaru. Las zonas de Ishimaru son una división anatómica desde la raíz aórtica hasta las arterias femorales, en que vamos a dividir la zona 0, que va hasta el origen del tronco brachiocefálico, y es la zona en la que vamos a hablar hoy en día de disección tipo A. A partir de allí tenemos las zonas 1, 2, correspondientes a la carótida izquierda, la subclavia, y de ahí en forma descendente hasta la zona 12, aquí tenemos la 11, que son las ilíacas comunes, y las ilíacas externas, y la zona 12, que son las femorales. Basados en esto, entonces, se creó la nueva clasificación y es la forma como se debe reportar y como se debe hablar hoy en día de la origen y de la extensión de una disección aórtica. Entonces, tenemos la disección tipo A solamente cuando el origen o la ruptura del flap se está originando en la zona 0, y a partir de la zona 0, de la zona 1 hacia abajo, todas van a ser disecciones tipo B. Y adicionalmente al sitio del desgarro debemos hablar también o mencionar en qué zona se origina y en qué zona termina la disección para poder hacer una caracterización adecuada del paciente. Si estamos hablando de una disección tipo A, entonces solo vamos a hablar del origen y la extensión distal, porque ya sabemos que todas se originan en la zona 0, pero de las tipo B sí vamos a hacer referencia tanto al sitio donde está localizada el desgarro y la extensión proximal y distal. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, aquí tenemos una disección que está originándose en la zona 0 y se extiende hasta la zona 9, entonces la llamamos una disección tipo A9. Aquí tenemos un ejemplo de una disección que se origina en la zona 3, con un desgarro en la zona 3, pero extensión retrógrada y anterógrada también. Sin embargo, vamos a continuar llamándola una disección tipo B a pesar de que se extiende hacia el arco, y la denominamos como una disección tipo B1-9. En algunos pacientes no es factible determinar el origen o visualizar en la tomografía el origen del desgarro, entonces hablan de disecciones indeterminadas. En este caso tenemos aquí una disección que se originó, en la zona 2, que corresponde a una disección tipo B, pero se extendió hasta la zona 0 y distalmente hasta la zona 9. Igual esta disección sigue siendo una disección tipo B, 0, 9, como vemos aquí en la parte inferior. Y como les decía, en las que no se logra identificar el sitio de entrada, pues vamos a hablar simplemente, la denominamos como una disección I, y igual vamos a hablar o mencionar desde dónde se origina y hasta dónde termina, de acuerdo a las zonas de Ishimaru. Cuando hablamos también de disecciones residuales, estamos hablando de pacientes que han sido operados o que han tenido ya tratamientos de disecciones tipo A, por ejemplo, y en esta guía también es importante mencionar eso, entonces tener en cuenta que las disecciones que son relacionadas con una disección previa, también debemos mencionarlo esto en la clasificación y mencionar desde dónde se extiende. Si es una residual B, entonces se clasifica como tal y hablamos de la zona donde se origina y en dónde termina. La guía europea que salió este año tiene algunas modificaciones o algunas variantes respecto a la guía americana, y ellos crean una nueva clasificación y es la disección no A no B. Entonces ellos hablan de disección tipo A, como la denominamos clásicamente, disección tipo B, la que se origina distal a la subclavia, y no A no B, la que está originada en el arco aórtico. Sin embargo, esta nueva guía, a pesar de que es del 2024, vuelve a traernos confusiones respecto a las clasificaciones que teníamos anteriormente, porque le involucra otra serie de datos a la clasificación, es una clasificación que se llama TEM, porque nos habla del tipo de disección, A, B o no A, no B, la E que corresponde al sitio de entrada o donde está la ruptura, y la M si hay o no hay malperfusión y de qué zona está comprometida. Sin embargo, aquí en esta
guía nos vuelven a hablar, por ejemplo, de disecciones tipo A, que se originan con un desgarro posterior a la zona cero, pero que hacen un compromiso retrógrado. Entonces, en realidad, todo esto nos hace ver es que simplemente no hay un consenso generalizado, universal sobre el manejo de la disección y nos crea un poco más de confusión con esto. Entonces, en realidad, la guía que estamos usando y que aconsejamos continuar utilizando por ahora es la guía de la Sociedad Americana del 2019. Las recomendaciones de todas estas guías básicamente son similares. La evidencia en disección aórtica tipo B no es tan fuerte. Tenemos dos recomendaciones con evidencia grande y es que el paciente que está complicado con disección B y tiene una anatomía favorable es un paciente en que se debe manejar con un reparo endovascular, con un TIVAR, y el paciente que tiene una disección tipo B no complicada y que no tiene características de alto riesgo, pues va a ir idealmente a un manejo médico. Los pacientes intermedios, tenemos el paciente complicado, pero que no tiene una anatomía favorable para hacerle un TEVAR, pues dejan la consideración de realizar un manejo abierto con una trompa de elefante para continuar posteriormente el manejo endovascular. Y el paciente que tiene características de alto riesgo, como las mencionamos anteriormente, también dejan la consideración de hacerle un manejo endovascular en la fase subaguda, o sea, después de los 14 días, pero también con una recomendación y una evidencia que no es muy fuerte. Hay diferentes estudios que se han publicado, aquí los menciono en orden no de fecha de publicación, sino de peso estadístico, en que tenemos el estudio Petticoat, el Stable, Stabilize y finalmente los estudios, el único metaanálisis que tenemos del 2024 sobre una de las técnicas que voy a mencionar más adelante, pero en realidad no hay una evidencia fuerte porque no hay estudios randomizados grandes y por eso también todavía hay discusión en si se justifica o se debe hacer manejo endovascular o no. En la no complicada no tenemos ninguna duda, el manejo ideal pues dentro del manejo médico es el manejo con los beta bloqueadores, en la terapia antiimpulso. Esto está recomendado en todas las guías, tiene un resultado aceptable a mediano plazo, pero sabemos que los pacientes que se dejan en manejo médico a los 5 años, más o menos un 20% tienen una degeneración ya neurismática y después de 5 años la progresión de esta enfermedad pues sigue siendo muy alta. Los estudios que tenemos randomizados son de muy poco volumen o de muy poco peso estadístico, que son el estudio INSTED y el estudio ABSORB. No tienen más de 100 pacientes cada uno y aunque no tienen el suficiente peso, pues los resultados de ellos sí fueron similares y es que aunque los resultados de complicaciones a 2 años son similares, la mortalidad a 5 años sí es menor cuando se hace manejo endovascular y se retrasa significativamente la progresión de la dilatación aneurismática. Complicaciones como la ruptura, hay características importantes o factores a tener en cuenta. Estos pacientes obviamente requieren un manejo inmediato con hipotensión permisiva hasta que sean llevados a cirugía, no se le deben colocar tubos de tórax y adicionalmente se debe tratar de cerrar completamente la entrada a la luz falsa con diferentes técnicas que están disponibles, ya vamos a mencionar algunas. La mortalidad obviamente sigue siendo muy alta para estos pacientes y en la malperfusión igual, una disección tipo B pues va a llevar a isquemia de cualquiera de los órganos que hemos mencionado anteriormente. El TIVAR ayuda a cubrir el orificio y a mejorar el flujo, a perfundir la luz verdadera y eso mejora obviamente la irrigación de las zonas y puede ser suficiente para lograr una reperfusión de una zona afectada o complementado con la colocación de stents en los vasos que estén comprometidos. Los objetivos básicos de la terapia endovascular, entonces, el cierre del orificio primario, el cierre de la zona de ruptura, promover la trombosis de la luz falsa y obviamente tratar de promover la remodelación aórtica para disminuir los aneurismas a largo plazo. Las técnicas más importantes o las descripciones, digamos, que utilizamos hoy en día, la técnica Petticoat, que es una abreviatura, ustedes ven aquí a qué hace referencia, y es una extensión del cubrimiento aórtico. Inicialmente se hacía o se recomendaba, cubrir la aorta completamente hasta el tronco celíaco con una prótesis recubierta, sin embargo esto aumentaba los riesgos de paraplegia, pero la combinación de una prótesis cubierta más corta con un stent descubierto
Creo que me bajaron el tiempo, ¿sí? Bueno, me voy a extender unos minutos, ustedes me dicen hasta dónde puedo, porque todavía tenemos tema ahí bastante. Entonces tenemos la extensión a cambio de cubrir con un stent o una endoprótesis. Toda la extensión de la aorta lo hacemos parcialmente con una prótesis cubierta y un stent descubierto, y esto nos va a ampliar la luz verdadera en una forma significativa sin tanto riesgo de paraplegia. Es la combinación de una prótesis cubierta, como ustedes lo ven aquí, con un stent de nitinol, que puede ser el stent dissection de Cook o el stent de Jotec, también tiene un stent descubierto similar que se puede utilizar para lograr el mismo objetivo. El estudio más importante que hace referencia a esta técnica, el estudio Stable, fueron solo 86 pacientes y en todos se mostró una mejoría de la perfusión de la luz verdadera con una disminución de las tasas de reintervención a 5 años, pues comparado con los pacientes que le hacen solo manejo médico. Entonces, aquí, aunque hay una utilidad probada para mejorar la perfusión de la luz y los síndromes de malperfusión, sin embargo, los niveles de evidencia siguen siendo bajos con estos estudios. Un caso similar, aquí un caso rápidamente de un paciente nuestro con una disección típica con un infarto casi completo, una isquemia del riñón derecho y como ustedes vieron una oclusión casi completa de la luz aórtica, ustedes ven aquí que estaba a nivel visceral completamente ocluida, una paciente muy sintomática. Esta es la imagen de entrada de la zona visceral. Después de colocar el stent proximal ya hay una apertura y una mejoría del flujo a ese nivel y luego de complementarlo o completarlo con un stent descubierto, pues hay una mejoría importante de la perfusión, logrando una recuperación de la luz verdadera bastante buena. Siempre hay que trabajar especialmente con el riñón, que es uno de los órganos que más frecuentemente se afecta con la malperfusión. A veces, a pesar del tiempo de evolución que sea largo y de los hallazgos tomográficos de isquemia o de infarto extenso, siempre es posible recuperar alguna parte de la perfusión del riñón, como en este caso por lo menos la mitad de ese riñón que estaba completamente isquémico, pues se logró recuperar y se le evitaron obviamente otra serie de complicaciones a este paciente. Posterior al Petticode, pues se han mencionado otro tipo de técnicas para mejorar todavía más la perfusión de la zona distal de la aorta, tanto de la zona abdominal infrarrenal como de las ilíacas. Se ha combinado el tratamiento proximal con el CERAP, por ejemplo, combinándolo con stents cubiertos, tanto en la aorta como en las ilíacas, stents como en técnica de kissing, como vemos aquí, descubiertos, o el Petticode extendido, que es continuar el tratamiento, la cobertura con un stent descubierto hasta la zona infrarrenal y luego colocar stents recubiertos dentro de la prótesis descubierta. Este es un Petticode extendido. La otra técnica que se ha promovido, además del Petticode, que mejora o acelera la remodelación de la aorta, es la técnica Stabilize. Está descrita desde el año 2014 y lo que busca es con un balón romper el septum después de que se ha colocado un stent o una prótesis y con eso compactar completamente el flap, digamos, contra la pared aórtica y mejorar la remodelación a largo plazo. Es una técnica que puede ser o puede darle a uno miedo o temor de realizarla inicialmente, pero los estudios y el metaanálisis que les mencionaba anteriormente solo mostró un caso de toda la literatura que se revisó de ruptura aórtica y en cambio sí ha mostrado una remodelación muy buena a largo plazo. Se debe hacer un baloneo después de colocar la prótesis con un balón no complaciente dentro de toda la prótesis cubierta y con un balón no complaciente en la zona descubierta donde tenemos el stent descubierto. Esto buscando que el balón lleve solamente al diámetro nominal que tiene, o al diámetro que tiene la aorta y evitar una sobredistensión o la ruptura de la misma.
Esto es más o menos lo que se logra y vemos que sí hay una remodelación completa, una recuperación completa del paciente y una disminución obviamente de las complicaciones a largo plazo. Las otras técnicas que se utilizan para complementar el manejo endovascular, y es cuando uno quiere ocluir completamente o trombosar la luz falsa, se ha utilizado la embolización con coils, la técnica de Knickerbocker y el Candy Plug, que es una prótesis que se coloca en la luz falsa buscando ocluir el origen o la entrada de la misma. El Knickerbocker es simplemente la similitud con este tipo de pantalones, fue descrita en el año 2014 y lo que busca es, utilizando unas prótesis que están disponibles en algunos sitios que tienen un doble taper, o sea que tienen un diámetro menor en los extremos y un diámetro mayor en el centro, con un balón ubicado en la zona de la reentrada o de la comunicación distal, inflarlo hasta el punto en que se logren unir las dos paredes o el flap quede aposicionado contra la pared verdadera de la aorta y cerrarle el reflujo retrógrado a esa luz falsa. La técnica del Candy Plug, como les mencionaba, es colocar un dispositivo o una prótesis que puede ser una rama ilíaca o ya hay unos dispositivos de fábrica para esto, que se coloque en la entrada de la comunicación de la luz verdadera y la luz falsa y luego cerrarle el centro a la misma prótesis para que quede aislado completamente el flujo a ese nivel. Esto es como luce el Candy Plug realizado con una prótesis de Gore y luego implantado. Entonces, las tendencias básicamente en manejo de la disección pues han venido cambiando en los últimos años con manejo endovascular. Tenemos la posibilidad del TIVAR, como les decía, ya hace 30 años que se hizo el primer caso, y con las evoluciones que han tenido los dispositivos y con los nuevos stents descubiertos, pues se ha mejorado la posibilidad de disminuirle complicaciones a estos pacientes. Ha aumentado el uso del TIVAR en pacientes no complicados, ha disminuido obviamente la incidencia de procedimientos abiertos y el manejo médico en la tendencia en el mundo es que ya ha ido disminuyendo de un 75% a un 50% en pacientes no complicados. Buscando encontrar más evidencia y tener más soporte para este tipo de manejos, entonces está corriendo a partir del año pasado el estudio Improve AD, que es un estudio multicéntrico en Estados Unidos que busca reclutar 1.100 pacientes en 60 centros de Estados Unidos y más o menos a partir del 2023 hasta el 2030 nos va a poder dar evidencia para tener mejor manejo de estos pacientes.